Venezuela hay más o menos 30 millones de habitantes. La verdad que llegamos con un poco de miedo aquí en Venezuela porque está preparando este. ¿Parece rico o qué? Y aquí, mira, está la casa de Simón Bolívar. Sí, para que el mister vea que... Sí, por favor. Para que el mister vea que you woman... Para que no me la robes. Que no la arrugue, que no la arrugue. Buenos días amigos, ¿cómo están? Ya estamos en Venezuela. Primer día de nuestro tour del mundo. Primer día, mi amor. Llegamos a Venezuela. Sí. Estamos en Caracas. Así Y es. estamos esperando un bus para ir a descubrir el centro. Porque nos estamos quedando en el barrio que se llama Chuao. Chao, chao. Nos se van a preguntar por qué empezamos por Venezuela, nuestro road trip. Bueno, Por porque la simple razón de que el vuelo estaba más barato. está lo más barato desde Francia llegar aquí a Venezuela. Como que lo pagamos $250, pero fue súper difícil entrar en Venezuela. Ay, sí. En la aduana nos tardamos 2 horas. No porque hubiera mucha fila, fue porque éramos poquitos extranjeros, pero había como 5 personas trabajando y las 5 personas te preguntaban lo mismo, como para ver si concordaba lo que decías y que no estuvieras mintiendo. Entonces, es muy importante, ahí va, les va un tip, que tengan su vuelo de regreso, ya sea... Se escucha que estamos en una ciudad. Los pitos pitan aquí en Venezuela. Bueno, sí, el vuelo de regreso. El vuelo de regreso a tu país o el vuelo de salida de Venezuela. Eso es muy importante. Otra cosa que te piden también es que tengas tu reservación de dónde te vas a quedar. Del Airbnb. Del Airbnb, ajá. Y es de mucha ayuda si tú tienes conocidos acá que te puedan dar su cédula para que te respalden. Como nosotros no teníamos eso, no tenemos amigos acá, pues es un poquito difícil para nosotros. Entonces por eso se tardaron mucho. Pero fuera de eso, pues bueno, solamente fue tardado por esa situación. Y después ya entramos, tomamos un taxi, ahí les va otro tip importante. Ya saben que nosotros viajamos barato, entonces nos querían cobrar ¿qué? $60 para ir entonces del aeropuerto Simón Bolívar hasta aquí donde nos quedamos. Chao. Se los vamos a escribir bien. Chuao. Pero bueno, entonces eran 30 minutos de camino y nos querían cobrar 60. Tienen que bajar una aplicación que se llama Yumi. Es como un Uber. Entonces bajan esa aplicación, les viene cuánto les cobra la dirección que ustedes van y negocian ahí con la gente de que mira, a mí me sale 23, te doy 25. Y ya nos dijo de que bueno, ándale. Hicimos, entonces pagamos un 25. taxi 25 para llegar al Airbnb. Sí, iba bien rápido, les voy a poner un video porque lo grabé. Pero ya, nos llevó sanos y salvos. Buena onda el taxi. Sí, ahí estábamos platicando con él bien chido. Y pues entonces estamos esperando un bus ahora para ir hacia el centro de Caracas, porque no estamos en el centro, estamos en otro barrio. Así que bueno, a esperar. Así es. Y pues lo que les podemos platicar sobre el clima, miren, ahí están unos policías, estamos frente de una taquilla de policía y pues es un poco gris, ¿eh? Hoy no hay tanto sol. Había 10% de probabilidad de que sí, lloviera. Tal vez va a llover. Pero bueno, nosotros vamos a ir a descubrir Caracas con ustedes, amigos. ¡Qué chido! Que, bueno, quédense viendo. Y tenemos mucha hambre, entonces ahorita vamos a comer. Vamos a llegar a comer algo típico. Mira, ¿viste que hay naturalezas en esta plaza? Un árbol gigante, otro. Amor, allá debe ser como un mirador, ¿no? ¿Ya viste? No sé. O tal vez casas de gente. Creo que este barrio por aquí, Chacao, Chuao, es un poco... Es uno de los, pero son dos barrios diferentes. ¿Ah, sí? Uno de los más tranquilos de la ciudad, donde vienen los turistas para hospedarse. Bueno, ya nos subimos al bus. Con $1 entramos de los dos. Dimos $1 y nos devolvieron 5 bolívares. Está muy barato. Entonces la conversión, vamos a ver cuál es. Vamos a ver cuánto es $1 en bolívares. $1 en bolívar. No, perdón, $1 son 54 bolívares.
nosotros pues pagamos para los dos 50 bolívares. 50. Eran entonces 25 por persona. 25 por persona. Ah, está bien. Estamos en el bus para el centro. Mira, Avenida México. Bueno, llegamos, bajamos, no sabemos dónde, pero creo que es cerca del centro. Mira qué edificios tan grandes. Ay. Mira, esos parecen abandonados. Ah, sí. Ah, mira, vamos a llegar a la Candelaria. Creo que es un barrio ahí del centro de Caracas. Entonces, Caracas es una ciudad que tiene más o menos, bueno, más de 2 millones de habitantes. Si solo hablamos de la... ¿Vamos para acá? Si solo hablamos de la ciudad, y si hablamos de toda el área metropolitana, hay más de 5 millones de habitantes aquí en Caracas, así que bueno, hay mucha gente, y creo que en Venezuela hay más o menos 30 millones de habitantes en el país. Y aquí entonces Caracas está rodeado por montañas, estamos en un valle. Y entonces las montañas separan a la ciudad de Caracas con el mar Caribe que está atrás. Y nosotros llegamos de atrás de las montañas, entonces cerca del mar Caribe. Miren cómo están los edificios, los apartamentos. Entonces creo que vamos a entrar ahora en el centro. ¿Sí? La Candelaria, sí. Oye, ¿sabes qué? Yo quiero probar las arepas venezolanas. Sí. Las arepas de Colombia me enamoraron, están deliciosas y quiero ver, a ver si roban mi corazón también las de Plato Venezuela. típico de aquí, arepitas. Arepas Pues, venezolanas. ok, mi amor, podemos ir si quieres. Sí. Miren, muchos puestecitos en la calle. Mira, cacao. La verdad que llegamos con un poco de miedo aquí en Venezuela porque uno lee, uno escucha muchas cosas y pues puede asustarse con lo que leímos, pero a nosotros nos gusta mucho pues ver de nuestros propios ojos las cosas. Sí, por Miren, ejemplo, aquí venden frutas. Frutas venezolanas. muchas veces luego escuchas y dices, ay, bueno, no, mejor no voy. Entonces mejor vivirlo con tus propios, verlo con tus propios ojos y estar ahí para ahora sí tener tu opinión. Mira, elotes. Amarillo. Izquierda. Ven, vamos. Cruzamos. Y también por el contexto político sabemos que ahora es un poco difícil o un poco raro lo que pasa aquí en Venezuela. Como que hay tensión. Sí. Y pues vamos a ver. Por el momento nada que decir. Mira esto, este edificio. ¿Dónde vive la gente? En los buses. Estás batallando un poquito para entenderles, ¿no? A los de Venezuela. Sí, un poco. Ayer en el aeropuerto 3 veces le dijeron a Yoris, no me acuerdo que Yoris. ¡Mande! Es que el acento es diferente de lo que yo conozco. Sí. Y no me acuerdo bien de Colombia, pero creo que se parece un poco al acento colombiano. Lo Sí. tienen catadito. Sí. Estamos en la Candelaria, que es el centro de la ciudad. El barrio de donde vive la gente. No sé si es peligroso o qué, pero Pero aquí andamos. aquí andamos. Y vamos a encontrar donde comer arepas venezolanas. Venezolanas. ¿Qué está preparando este? ¿Parece rico o qué? ¿Qué se llama? ¿Las diferentes tipos de cachapa? Sí, creo que es cachapa eso. Pero me parece un hot cake. ¿Quieres probar? Es que quiero unas arepas. Bueno, hoy probamos cachapa, arepas. ¿Tenemos otro tiempo? Vamos a por una ok. cachapa. Vámonos. Ok. Bien, es la calle de los restaurantes aquí. Para pagar me pidieron mi número de cédula y como yo soy extranjero no tengo ese número, es así.
y ya me dijo, pon los números que quieres y ya pagué y todo bien, $20. El Oigan, combo low. pero algo que nos sorprendió porque cuando fuimos a hacer el súper también nos pidieron nuestra cédula o número de pasaporte. Sí, Pues eso di me el mío. comprado aquí. Exacto. Pero no sé, está raro. Como que el gobierno sabe dónde compras, qué compras y todo eso. Sí. Y es raro. Nunca vimos eso, pero así es aquí. Si ustedes venezolanos, explíquenos por qué hacen eso. No sé, a nosotros nos parece raro, tal vez a ustedes es normal, pero nosotros sí lo vemos como extraño. Y también a veces te piden tu PIN de tu tarjeta. ¿Ah, sí? ¿Viste? Y dije, pues no, déjame lo pongo. Para mí, como europeo, es tu secreto más grande que puedes tener en la vida, tu PIN de tarjeta. Sí, Y claro. aquí te lo piden como si fuera O sea, te dicen como que, ¿cuál es tu PIN? Para que ellos lo pongan. Y yo dije, no, déjame lo pongo. ¿Y si te la dio la terminal? Sí, me dio la terminal y yo puse mi PIN. Bueno. Pero sí, eso también me llamó la atención. Porque a lo mejor, no sé si sea normal aquí, pero por ejemplo en la tarjeta dicen los números. Y si tienes el PIN, y si tienes cuando caduca la tarjeta, ya te puedes comprar cosas en un carrito de Shein o cosas en internet. No sé si así sea. Me robas mi tarjeta y vas y sacas dinero o cosas así. En un cajero. No sé. Bueno, vamos a lo mismo, tal vez aquí es normal. Miren lo que nos ha llegado. Nuestra cachapa, yo la mía es de queso, pero la tuya también, ¿no? Sí, la mía también. Y tenemos eso para acompañar, que es como chicharrón, ¿no? Chicharrón. A probar, mira, prueba, mi amor. Aquí con la mantequilla. Entonces la cachapa es la crepa, eso. Es la cachapa. Gracias, amigo. Sí, la cachapa. La crepa, yo creo. A ver, vamos a probar. ¿Sabes qué? Me da el olor como si fuera un hot cake. Me imagino un hot cake con queso. Tal vez con miel debe saber rico. No sé si se come con ¿No miel vas a poner también. eso adentro? ¿Un pedacito? No, lo voy a probar primero así. Voy a probar la carne. ¿Sabe a pan de elote? Te lo juro. ¿Así? Sí, tiene maíz. La carne está buenísima. Mira, vino un señor a cantar, a tocar. Con la música de Venezuela. Dale, te puso música de fondo. Ahora voy a agarrar así, como si fuera un taco. ¡Qué bueno! Está muy rico. Pan de elote, exactamente. Oye, amigos, tienen que probar eso, la cachapa. Miren aquí. La cachapa hay que probar. Delicioso. Provechito, mi amor. Provecho. Miren, se nos cayó la lluvia. Aquí en Caracas. Y Angélica que se lo pidió para llevar. Ya no pude. ¿Te llenaste? Yo creo que con eso que pedimos pueden comer 4 personas. Sí. Una cachapa es muy, ¿cómo dices? Llenador. Muy llenador. Muy llenador el platillo, está muy bien, las porciones muy buenas, pero con el plato que te dieron a ti pudimos haber comido los Sí. dos. Pero muy rico, muy recomendado la cachapara. Está delicioso. ¿Cómo se llama? ¿Cachapara? Cachapa. Cachapa, así. Ahorita Angélica me dijo que el mesero le estaba coqueteando. Cómo le hablaba con su acento y todo. Se sentía Me sentía intimidada mirada. porque fue a recoger el plato y luego me dice, sí, ya conozco esa carita, ya te llenaste, te lo pongo para llevar y yo. Pero me lo dijo de un tonito tan bonito, como cuando estás coqueteando con alguien, no sé. Ujú. Y ya. Y yo, cuidado amigo, no le digas eso. Y yo, ay, sí, porfa, ya no puedo. No, pues le dije normal, de que sí, porque ya no puedo. No te pongas celoso, amor. No estoy celoso, no se preocupen. Y ahorita no es nada celoso. Ah, no, sí, a veces. Vamos todo derecho. ¿Tú te consideras celoso? Normal.
Normal, que es normal. Pues no mucho. No, ¿cómo decirte eso? No sé. No puedo juzgarme en eso, tú me tienes que juzgar así. Yo no te puedo decir si me siento celoso o no. En ciertas situaciones sí. Tal vez. Pero es que son los gajes del oficio de tener una novia guapa. Entonces, mijo, yo también es lo que me tengo que... Ni modo, tengo un novio guapo, pues ¿qué? Ya sé Gracias. que muchas te ven, ya sé que ya. Gracias, mi amor. Nada. Me gusta sentirme amado. Ay, qué Gracias, mi amor. bonito. Mira los aguacates. Son $3 que traen los del billete. El tamaño de los aguacates. ¿Cuánto cuesta el aguacate? A 280 kilos. Está enorme. ¿Y está bueno? Está calidad. ¿Cómo se reconoce uno que está maduro? Aquí, mira. Porque este entonces no está maduro. Eso está como para el jueves, para el domingo. ¿Cuánto cuesta eso? Lo que pese. Déjame de ahí, loco. Solo quiero saber cuánto más o menos. Una madre, sí, más de por peso. Un kilo con peso, 180 bolívares. Entonces en dólares. En dólares son $4. $4. Con algo. Son $3, $4.50. Bueno, gracias, señor. Vamos allá y de regreso le compro uno. Vaya, pues vaya. Gracias. $4 el aguacate. El aguacatote. Nunca vi unos aguacates así de este tamaño. ¿Viste? Pero ¿No parece estaba un enorme? huevo de dinosaurio o de avestruz. Está enorme. Bueno, ahora ya sabes diferenciar Ahora sí. Porque cuando está bueno y no. cuando está bueno, entonces está un poco más amarillo y está tiernito. Sí, tiernito. Ah, Y el verde no hay que comprarlo. Porque está para el sábado, dijo. Estamos en un boulevard. Cruzando la calle. Y esos, los motitos que ven, hay muchos que son mototaxis. O que llevan a la gente a su casa o no sé. Ahorita vimos varios mototaxis que te esperan afuera de un lugar y agarran la gente. Cruza. Ay, estuvo bien difícil. Qué bonito. Ay, ya llegamos. Ay, pobrecita. Mira que hay otro. Así. No les platicamos, pero Normalmente viajamos con nuestro gatito sí. y no está. Y esta vez que nos despedimos de él en Francia fue muy triste. Porque Chimba se puso con la mochila de Lloris así en los hombros. Les voy a poner un video. Sí. Y me la pasé llorando. Pero bueno, la vida. Y llegamos a una plaza, parece especial. Hay mucha gente y miren lo que hay aquí. ¿Qué puede ser eso? ¿Viste? Mira. Aquí hay un mercado. Eso es un Se mercado. llama Mercado Jacinto. Ah, mira, llegamos a la parte colonial de la ciudad, amor. Mira, de las casas de color. Ah, exactamente. Ay, ¿sabes qué es eso allá? ¿Qué? Creo que es la casa. Vamos a ver, no quiero decir, pero creo que es la casa de Simón Bolívar. Dice museo. Ah, Museo Bolivariano. Pues tal vez es eso. Entonces, a lo mejor fue su casa y la hicieron museo. Sí. Pero ¿quién es Simón Bolívar? Pues yo no hice la tarea de la clase de historia. Bueno, Ahí- yo les ahí voy a les va decir. la clase. Simón Bolívar fue un venezolano que fue líder de la independencia de muchos países de Latinoamérica. En esos países hay pues Venezuela, Colombia, Ecuador, Panamá y, si me acuerdo bien, también Perú y Bolivia. Sí, fue alguien muy importante para Venezuela. Y aquí entonces estamos, así mira,
Simón Bolívar nació, creo que en esta casa. Esta es la casa de Simón Bolívar. Porque él era un venezolano. Mira, algo que decía Simón Bolívar, si se opone la naturaleza, lucharemos contra ella y la haremos que nos obedezca. Mira, ahí vienen arriba Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Panamá. Ah, pues sí, mira, exactamente eso. Son los países que Bolívar ayudó a independizarse. Aquí está el museo bolivariano y aquí, mira, está la casa de Simón Bolívar. Está muy bonita. Ah, ¿y sabes qué? Eso, vi una foto, creo que se prende ahí en la noche eso. Ah, sí. Y Se ve bien bonito. Se ve la bandera, los colores de Venezuela. ¿Ah, sí? Sí. Oh, qué chido. Mira, nació en esta casa el día 24 de julio de 1783. Simón Bolívar. Ya volvió el sol. Entonces, Bueno, mi amor, en el museo prácticamente te enseñaban todo de El Libertador, su peine, su cepillo de dientes, sus pistolas, su vestimenta, sus calzoncillos. sus calzones, no es cierto, no sus calzones, pero su lápida que fue traída desde Santa Marta, en Colombia. Sí. Te explican todo y te dicen que después de un tiempo lo abrieron para estudiarlo, cuál fue su causa de muerte, porque pensaban que era tuberculosis y al final no, fue un hongo. Pues bueno, muy interesante, me gustó. ¿Dónde se murió? ¿Dónde se murió? En Colombia, creo, en Santa Marta, dijeron. ¿En Santa Marta? Pero lo repatriaron aquí, se dice. Como que regresaron su cuerpo y todo aquí. Ah, sí. En Caracas, sí. Mira, qué bonito. Wow. Mira, ahí está la bandera de Venezuela. Y llegamos a la plaza Simón Bolívar. Vamos por acá, ¿no? O por acá. ¿Qué será este edificio? Pues tal vez aquí es como el centro de la ciudad, debe haber el... ¿Cómo se llama? La alcaldía y todo. Sí. El Palacio de Gobierno, porque debe estar por aquí. Mira esto también, el edificio blanco. Ay, no se ve bien la bandera. Es que no hace aire. No, hay aire. Mira, acá está el Consejo Municipal. Ah, sí. Mira, ¿usted? Ay, qué bonito se ve adentro, Ah, mira. Ah, sí. Wow. Consejo Municipal. No sé si viste, pero la bandera de Venezuela se parece a cuál otras banderas que conoces, mi amor. La de Colombia. La de Colombia sí son los mismos colores y también de Ecuador. Porque antes era un único país. Era la Gran Colombia, sí, los tres. La Gran Colombia. Que lo hizo pues Simón Bolívar. Por eso tienen como esos tres países un pasado en común. Y miren, aquí está la estatua Simón Bolívar. Qué bonito, mira las palmeras. Hay mucha naturaleza a pesar que estemos en ciudad, ¿viste? Sí. Palmeras, árboles gigantes. No hay... Ah, mira, sí, las palomas. Te iba a decir, no hay las palomas, miren. Ahí están. Oh, mira ahí. ¿Qué? Oh, mira ahí. Hay ardillas. Son negras. Vamos a verlas bien. Vamos a ver, el señor les está dando comida. Mira, ahí están todas las palomas y ahora las ardillas. Uy, mira. Siempre en cada plaza de Centroamérica o de Latinoamérica hay un señor de las palomas. Mira, están negras las ardillas. Oh, qué bonitas. ¿Y las ardillas dónde está? Ya se fue. No se fue, señor. Mira, hay solo una. Había No, otra. hay No, hay tres. otra. Ah, sí, mira, hay otra ahí arriba. Mira cómo le da. Ah, le da en la mano. Mira, la paloma se pone ahí para que le dé también. ¡Ay! Ahí está la estatua de Simón Bolívar. Y creo que en cada ciudad de Venezuela hay una plaza Bolívar con su estatua.
Plaza Simón Bolívar. Pues sí, Plaza Simón Bolívar. ¿Se llama Plaza Bolívar o Plaza Simón Bolívar? Es igual, Plaza Bolívar. Y siempre hay las banderas y todo eso. Pero esta creo que es muy especial porque es la Plaza Bolívar de la capital, entonces es súper bonita, muy enorme, muy grande, con mucha naturaleza y la verdad es muy bonita. ¿Sabes qué? Incluso en México hay Plaza Simón Bolívar o Avenida Simón Bolívar o Escuela Simón Bolívar. Pues sí, en todo Centroamérica, toda Latinoamérica debe haber eso. Sí. Acuérdate, también en Nicaragua había estatuas de Simón Bolívar. Mira, está escrito en árabe, ¿no? Ah, sí. No sé de qué será. No conozco esa bandera. Vamos allá. Mira, es como hay la bandera de Cuba y la bandera de Venezuela juntos. Wow, es 3D. Miren. Qué chido. ¿Y este es el Caribe? Porque mira, después está la montaña. Mira, esta es la montaña. Y esta montaña entonces que es entre Caracas y entre el Mar Caribe se llama... Bueno, normalmente hay un teleférico Ávila que queríamos tomar, pero no vamos a poder tomarlo porque está cerrado por mantenimiento. Mira, dice Rusia y Venezuela, una amistad de siglos. Pero creo que eso es una cuestión política, todo eso. ¿Ah, sí? Sí. Mejor vamos a otro lado, mi amor. Sí, mira, se está moviendo la bandera. Qué chido. ¿Sabes qué? Entonces quería tomar un teleférico para ver la ciudad de lejos. Ajá. ¿Lo hacemos? ¿Ahora? Sí, ahora. Si quieres. A ver. Aunque está lloviendo un poquito, así que nos pusimos abajo de las paraguas. Así ya no compramos uno. Qué chido, está muy bonito aquí. Me recuerda por... ¿Cómo se llama el pueblito que fuimos allá por Guatapé? Pues se llama Guatapé. ¿Ah, sí? El pueblito de Guatapé, que en había Colombia. También así paraguitas. Sí. Está muy bonito. Ah, y da el mercado San Jacinto. Sí, allá está el mercado. Sí, claro. ¿No lo vimos? ¡Qué bonito! Hola, señor. ¿Se puede ir a los tres en la moto? No, Sí, nosotros dos y... pero no, porque tienes que ir cada uno en una moto, porque nos para la policía. Ah, ok. Ah, son dos motos. ¿A dónde va? Al teleférico para San Agustino. El metro cable. Al metro cable para que se trabe. ¿Cuánto cuesta eso para ir allá? Damos $5 por los dos. $5 por los dos. ¿Hacemos? ¿Pero entonces dos motos? Sí, dos motos. Tú en una, ella en otra. Pero no me gusta eso que esté lejos de mí. Es que vamos ahí. No a la policía. Vamos ahí así pegaditos, las dos motos, una aquí, una aquí. En ningún momento la va a descuidar ella. Bueno, ok. Vámonos, dale. Oye, cuidado con mi novia, amigo. Cuidado con mi novia. Bueno, bye, mi amor. Sí, para que el mister vea que... Sí, por favor. Para que el mister vea que you woman... Interref. Para que no me la robes. Que no la arrugue, que no la arrugue. Me habla inglés, yo no hablo inglés. No speak English. Pobre gringo. Yo soy de Francia. Francia. Francia, sí. Francia. Y ella es mexicana, ella. El papel. $5 from you. $5 from you.
se puede, entonces, y se quedan juntos, está bien. Sí, está bien, no nos despegamos. Sí. Pero viste el atajo que tomamos. Y yo dije, ¿a dónde me llevan? ¿Queremos subir arriba? Ah, ok. 4:30, ¿qué hora es? Ay, Ok, nuestro cable no es para avión, oye, al final. es que nos dijo que había muchas fallas. Que mejor no nos expongamos, que porque a veces la puerta se queda abierta, imagínate vas hasta arriba y con la puerta abierta. Pero entonces, el problema es que ahora no funciona, no está funcionando, funciona a partir de las 4:30, así que ya perdimos $5 en mototaxi por nada. El metro cable que yo quería tomar, amor, nos llevaba ahí en este barrio. Miren amigos, el barrio de San Agustinio, o San Agustino, perdón. Solo quería pues tomarlo para ver Por arriba. Caracas por arriba, pero ¿viste el contraste de Caracas? Aquí están los barrios más afuera y atrás está la plaza y todo lo bonito. Mira ahí la montaña. Entonces aquí sí se siente un poquito menos cuidado. Como las calles y todo. También los edificios donde vive la gente, como los que vimos atrás. Se ve un poco diferente. Pues bueno, a final de cuentas, eso es lo que pasa en los videos, a veces no se puede. No sale bien a veces. Ni modo, es parte de. Sí. Pero nos divertimos mucho, lo pasamos muy bien. Sí, hoy fue súper chido. Esperamos que hayan disfrutado el video. Como nosotros, y nos da muchas más ganas de conocer el país, Venezuela. Estamos Así muy que emocionados. suscríbanse amigos, por favor, si les gustó el video, y pues nosotros les vamos a decir adiós. Adiós. Bye bye. Hasta la próxima.